Ok, muy bien. Pues bienvenidos al sexto webinar del programa Aula Escuela Comunidad para implementar el proyecto escolar comunitario. Nuestra invitada el día de hoy es la maestra Mariana Fátima Dulcinea García Zárate. Ella es experta en la nueva escuela mexicana. Participó en el rediseño de los libros de texto gratuito de tercer y cuarto grado de primaria y fue parte del equipo de autores innovadores del libro Proyectos Comunitarios, publicado por la SEP en 2023. La maestra Fátima cuenta con una amplia formación en ciencias de la educación e innovación educativa. Es miembro fundador del ANIEM y ha participado en el Congreso Internacional Juega Más y el Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas. Actualmente cursa el diplomado en calidad educativa en la Universidad Anáhuac. Les reitero, en este momento vamos a dar inicio. Por favor, vamos a mantener los micrófonos cerrados. A través del chat pueden ir poniendo sus preguntas o dudas y al final va a haber una ronda de preguntas y respuestas para que puedan ser atendidas todas sus dudas. Maestra Fátima, le cedo el micrófono. Muchas gracias, pues bienvenidos a todos. Gracias, Nena Hermosa, de Ediciones Cuculcán. Pues antes de iniciar, pues quiero agradecer nuevamente por la oportunidad que se da de establecer este diálogo, ¿no? Cuando hablamos del programa Aula, Escuela, Comunidad y cuando hablamos de los proyectos educativos comunitarios, tenemos que entender que es un territorio que está en constante diálogo con quienes habitamos dicho territorio. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos esta conceptualización del territorio como una comunidad que se desenvuelve desde lo áulico hasta lo extraáulico, podemos entender y tomar mucho sentido de lo que representan los proyectos educativos comunitarios, un diálogo constante. De hecho, si ustedes recuerdan, queridos maestros, cuando salen los primeros documentos de Nueva Escuela Mexicana, de planes y programas, nosotros teníamos en estos documentos una serie de terminología, o en este caso de epistemología, que era muy clara respecto al autor de cabecera de Nueva Escuela Mexicana, que en este caso es Paulo Freire, ¿sí? Paulo Freire nos comenta en su obra, sobre todo, que nosotros debemos de tomar en cuenta que el acto de aprendizaje, recordemos que enseñanza-aprendizaje ya está un poquito desfasado y nosotros habíamos invertido esta dicotomía de enseñanza-aprendizaje ahora a aprendizaje-enseñanza, pero que a partir de Nueva Escuela Mexicana tenemos que entenderla como aprendizaje-aprendizaje, porque aprendemos tanto los docentes como todos los agentes que estamos involucrados en el proceso educativo, como los aprendientes, es decir, aprendemos en comunidad. Entonces es muy importante efectivamente entender esta diferencia entre el programa Aula, Escuela, Comunidad y los proyectos educativos comunitarios, sobre todo cuando se dan a través de toda la lectura de educación básica hasta educación media superior, que en este caso nos vamos a centrar específicamente en educación media superior, ¿no? Con sus subsistemas, en el entendido de entender, aunque se escuche redundante, de entender, de identificar aquellos elementos que nos van a proporcionar una mirada holística de cada uno de aquellos paradigmas que existen dentro de los espacios comunitarios. ¿A qué me refiero con ellos? Me refiero, por ejemplo, a lo social, a lo cultural, a lo lingüístico, a lo étnico, a todos aquellos elementos que forman parte de cada uno de estos individuos que somos heterogéneos, pero que compartimos un lugar que nos vuelve comunes, ¿no? Que en este caso es una comunidad específica, ¿sí? Con esto quiero iniciar. La siguiente, por favor. ¿Sí? Pues bueno, pues vamos a iniciar con algunos conceptos clave para no ir haciendo como tan cargado o recargado. Reitero que estos principios freirianos
de Paulo Freire, nos dan la perspectiva de esa dialogicidad que en los primeros términos de los documentos se manejaban, que posteriormente esos diálogos se convirtieron en lo que ahora para básicas son los procesos de desarrollo de aprendizaje y que para educación media superior son las famosas progresiones, ¿no? Expresadas en cada una de las UACs. Entonces, con base en estos términos, vamos a entender como comunidad de aprendizaje un elemento colectivo, ¿sí? Reitero, aprender. Aprendemos de forma colaborativa, aprendemos desde el principio de elementos socioconstructivistas, de metodologías activas, en donde si bien el centro es el aprendiente de manera activa, no está aislado de esa realidad, ¿sí? Está en comunidad, trabajando de manera colaborativa, cooperativa, conectándonos no solamente entre los individuos de manera interpersonal, sino también de manera colaborativa entre propios grupos de trabajo. Es decir, estas comunidades de aprendizaje separan los elementos atómicos disciplinares, ¿sí? Casi siempre cuando los entendemos de una manera altamente conductista, sobrepasan esas barreras y entendemos ahora al sujeto como un sujeto integral, pero que además vive en comunidad. Y ese trabajo que ya no es de carácter atómico disciplinar, se vuelve un trabajo multidisciplinar, interdisciplinar o incluso transversal, tal y como lo podemos observar en las diferentes metodologías que podemos apoyarnos de ellas para poder desarrollar estos proyectos de carácter comunitario. Sin embargo, antes de hablar de didáctica, ahorita poco a poco lo vamos a ir aterrizando, vamos a ir hablando de aquellos elementos que nos ayudan a diferenciar cada uno de estos insumos que tenemos en las escuelas para poder desarrollar los proyectos educativos comunitarios, ¿sí? Estoy como yéndome mucho a la raíz. Ahorita vamos a encontrar este proceso de la raíz, incluso desde entender primero qué es una comunidad de aprendizaje, de dónde viene toda esta teoría de las comunidades de aprendizaje, y posteriormente ya empezamos a entrar en materia, ¿sí? Espero que hasta aquí pues no haya alguna duda. Si hay alguna duda, con toda confianza pueden irla anotando en el chat y una vez que concluyamos vamos dando respuesta a ellas, ¿vale? Ok. Entonces, estos colectivos que comparten este aprendizaje que es significativo, contextualizado, sí, que es motivante para el aprendizaje, que responde a aquellos procesos atencionales porque son aquellos elementos que circundan la realidad de los estudiantes, nosotros entendemos que esta comunidad de aprendizaje puede cambiar al individuo o el individuo puede cambiar a la comunidad, según este autor Etienne Werner, ¿sí? En donde nosotros nos damos cuenta de que se considera que el aprendizaje ocurre cuando sé, y aquí hay dos puntos, ¿no? Que nos van a explicar. Dice, primer elemento, se identifican todos los individuos involucrados. ¿Quiénes somos los individuos involucrados? Principalmente son los estudiantes y los docentes, en toda su autonomía, ¿no? Pero también tenemos aquellas personas que forman la parte administrativa, la parte directiva, las familias que son tan diferentes y que son culturalmente, lingüísticamente, social, económicamente diversas, van a compartir esa comunidad. Pero aquí lo más interesante es que este autor nos dice que esas comunidades de aprendizaje o cambian al individuo o el individuo puede cambiar una comunidad. Es decir, que se entiende entonces que el aprendizaje ocurre cuando se da este proceso de interacción entre otredades, ¿sí? Entre elementos que formamos una integralidad humana, ¿sí? Porque recordemos que somos sujetos, no somos objetos. Y tomando en cuenta esta consideración, además nosotros debemos reconocer a todos los grupos que forman parte de dicha comunidad de aprendizaje. Por eso, no es casual que de repente, ¿cuál es el primer elemento que debemos de hacer antes de plantearnos un proyecto educativo comunitario que está en vinculación con los programas aula, escuela y comunidad? Debemos de reconocer esos grupos, darnos cuenta de qué características socioculturales y económicas tenemos en ellos,
pero también con su carácter actitudinal y con su carácter socioemocional. ¿Cómo somos en la convivencia estos grupos diversos? ¿Sí? Una vez, Maestra Fátima, ¿puede prender su micrófono? Perdón, aquí se... ok, ahí, Ahí está. Sí, ahí está. ¿Se sí, cortó? ya. ¿En dónde me regreso? Ustedes indíquenme. ¿En la viñeta 2? Me parece que en establecen metas comunes iba... Ok, muchísimas gracias. Sí, no, Muchísimas. gracias a usted, una disculpa. No, no se preocupen. Sí, entonces con base en ello, el establecer en estos grupos de aprendizaje, en estas comunidades de aprendizaje, objetivos comunes, nos hacen darnos cuenta de que aquellos elementos que son susceptibles de solución, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de por qué la solución o de la sensibilización de esas problemáticas o de esas realidades, nos van a ser comunes dentro de la diferencia, ¿va? Después de definir estas metas comunes y estos objetivos comunes, debemos darnos cuenta que hay una delimitación estructural, pero que también esa comunidad que está delimitada estructuralmente, ya sea por región, por estado, por el aula misma, por la escuela misma, por los vínculos interinstitucionales entre diversos agentes que promovemos el aprendizaje, que promovemos la educación, ya sea en su faceta formal o en su faceta informal o no formal, nos damos cuenta que también debemos establecer líneas de comunicación muy claras, muy transparentes para que las comunidades de aprendizaje logren realmente aprender. ¿Sí? Ok. Bien, me comentan que de momento se pierde el audio, pero esperemos que nos ayude en este momento, que se estabilice un poquito. ¿Sí? Una vez que nos damos cuenta que esta delimitación de territorios o esta delimitación de comunidades es aquellos elementos que nos vuelven comunes, aunque superemos ese espacio estructural en algún momento, nos vamos a dar cuenta que además los proyectos educativos comunitarios son aquellos proyectos que nos ayudan a mejorar en los procesos de aprendizaje, ¿sí? Las mejoras continuas, pero a partir de un entendido de lo que aprendemos de los demás y cómo los demás aprenden de nosotros, ¿sí? Por lo tanto, dice la última viñeta que se adopta un enfoque no centrado exclusivamente en el contenido. Recordemos que los contenidos principales, cuando hablamos de una educación, ok, muchas gracias, todo bien en el audio. Ok, bien. En una educación integral, los contenidos principales son los conceptuales, los procedimentales, actitudinales y socioemocionales. Sin embargo, este enfoque de comunidades de aprendizaje no se centra solamente en el contenido. Dice que se priorizan además otros saberes, otros conocimientos, ¿sí? Y por lo tanto, también nosotros tomamos decisiones tanto didáctico-pedagógicas como docentes, tanto como agentes sociales dentro de una comunidad o de un territorio específico. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bien, pues vamos a entrar un poquito ya de lleno en aquellos conceptos clave que nos van a ayudar a centrarnos ya como tal, ya hablamos a grandes rasgos de lo que es una comunidad de aprendizaje, qué elementos se necesitan para poder aprender en comunidad, además del principal que es la dialogicidad o el diálogo. Dentro de estos conceptos clave tenemos el famoso diagnóstico. Nosotros recordemos que muy al inicio, cuando en las escuelas nos hablaban del plan de mejora continua, si eras director, ¿no? Y que te hablaban que el plan de mejora continua no era lo mismo que el programa Aula, Escuela, Comunidad, y que además no era lo mismo que el proyecto educativo comunitario
y que además no era lo mismo que tu planeación didáctica y que no era lo mismo que un plano didáctico, ¿no? Entonces, cuando nos empezaron a meter todos estos términos, nos fuimos dando cuenta que esta integralidad comunitaria implicaba, lo decía, lo dice el documento de Nueva Escuela Mexicana, en educación básica específicamente, en los planes de estudio, más que en los programas, lo dice según el acuerdo vigente hasta 2022, ¿sí? En la última corrección del anexo de 2022, hablaba específicamente de que el cambio se tenía que dar también, claro, desde la base docente y desde la base del estudiantado, pero que también era un cambio claro de gestión administrativa al centro de los ámbitos educativos. Es decir, ahora todos íbamos a trabajar de la mano. De hecho, lo correcto es que todos trabajemos de la mano, cuya batuta la lleva principalmente la autonomía que tenemos los docentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos los que estamos día a día detectando, escuchando, ya sea las necesidades para atenderlas o las problemáticas para sensibilizarlas o tratar de establecer soluciones en medida de nuestros recursos. ¿Por qué lo digo? En alguna capacitación que se nos dio en CEP Federal, de repente nos hacían la observación, decían los proyectos comunitarios se organizan de tal manera, tienen tales elementos, tantas fases, y de repente cuando se nos hablaba de estas problemáticas, sobre todo, recordemos que lo social escapa a muchas teorías porque es tan amplio que hay elementos que se vuelven una vorágine para poder solucionar. Y de repente, por ahí en alguna de estas capacitaciones nos decía el ponente, decía, a ver, maestra, ¿usted es consciente que la pobreza es una problemática en nuestro país? Sí, pero maestra, recuerde que usted no puede resolver la pobreza. Puede sensibilizar sobre la pobreza. Puede trabajar proyectos que hablen de los tipos de pobreza, que abarquen cómo ayudar o mitigar dentro de los centros educativos según las características que tengamos en nuestras comunidades. Sin embargo, usted tiene que ser muy consciente, maestra, que usted sola no la va a poder resolver. Entonces, casi siempre estas necesidades o estas problemáticas que detectamos en los contextos educativos, en nuestras escuelas, al centro de nuestras escuelas, son aquellos detonantes comunes, ¿sí? Que se vuelven esos objetivos comunes y esas metas comunes para poder trabajar con los estudiantes, con los pares e incluso con las instituciones que circundan a nuestra propia comunidad educativa. ¿Sí? Entonces hablamos de dos elementos clave. Vamos a diagnosticar, vamos a detectar, vamos a ver qué tipo de necesidades hay en nuestras comunidades y qué tipo de problemáticas. ¿Sí? La siguiente, por favor. Ok. Bien, fíjense. Además de darnos cuenta de que estas problemáticas y estas necesidades están en nuestro presente como comunidades y que formaron parte de un pasado, como lo dice Conciencia Histórica. Recordemos que mucha de la base de nuestra escuela mexicana es el pensamiento crítico, ¿sí? Con base en ello, nos damos cuenta que muchos de estos elementos hay que tomarlos como un futurible. Es decir, están en mi presente, pero a partir de un proyecto educativo comunitario con ciertas actividades que me vinculan con la realidad del día a día y que además lo puedo vincular con otras instituciones por el programa Aula, Escuela, Comunidad, no basta con analizar el presente de ese problema o esa necesidad que se expresa en un proyecto educativo comunitario, sino que además tenemos que pensarlo críticamente para cómo establecer mejoras en la vida de nuestros estudiantes o nuestros aprendices como un deseable o un futurible dentro de cada uno
Por favor, les recordamos que vamos a mantener los micrófonos cerrados para que no haya interrupciones. Si fueran tan amables de estar atentos a que sus micrófonos no se activen, por favor, y muchas gracias. Gracias, maestra. En un futurible que nos dé una esperanza dentro de aquellos elementos que podemos tener para estos futuros mexicanos adultos, ¿sí? En un contexto y en una realidad que los tendrá que hacer tan robustos dentro de estos aprendizajes para enfrentarse a un México complejo, pero no imposible de sobrellevar, ¿no? Entonces, con base en ello, es como este futuro tenemos que observarlo dentro de la realidad social del propio territorio. ¿Va? Por favor, la siguiente, maestra. Bien. Estos problemas o estas necesidades, ya lo comentábamos muy al inicio, tienen dos características, ¿sí? Estas características son indispensables. De repente, cuando nosotros trabajábamos con el otro, con los otros planes y programas, los anteriores planes y programas, decíamos muchas veces, ¿no? Bueno, sí está muy bien, pero eso no es cercano a mi realidad. Por ejemplo, decían, se planteaban ciertas situaciones didácticas y decían, bueno, pues que eso para mí no es significativo, ¿no? Nueva Escuela Mexicana nos da, precisamente con los proyectos educativos comunitarios, la oportunidad de plantear este tipo de proyectos con carácter altamente significativo para nuestros aprendientes y para nosotros, pero también nos da la oportunidad de contextualizarlo. No es lo mismo que estemos, yo leía aquí en el chat, leía, decían saludos desde Veracruz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Decían por aquí también, déjenme ver, el bachillerato anexo a la normal superior del Estado de Puebla, ¿no? Eh, Todas estas comunidades, ¿sí? Todos estos proyectos educativos, todas estas necesidades son diferentes, significativamente y contextualizadamente, ¿sí? Yo aquí encuentro en este grupo una especie de laboratorio, una especie de oportunidad en donde estos conceptos clave vayan tomando esa relevancia más allá de la teoría. La teoría es muy rica y muy buena y muy pertinente. Sin embargo, la práctica es lo que nos hace aprender, ¿no? Lo que nos hace llevar o trasladar eso que conocemos hacia algo más aterrizado en tu vida diaria. Entonces, esto que sea significativo y que sea contextualizado, debemos abordarlo con base en aquella conceptualización que debemos de establecer a partir de estos actos comunicativos entre cada uno de los agentes. ¿Sí? La siguiente, por favor. Tlaxcala también, por aquí anda Tlaxcala. Muy bien, bienvenido. Ok, bien. Y entonces, hablando de estos conceptos clave, que ahorita ya vamos a dar el pasito a los siguientes elementos un poquito ya más teóricos, un poquito más aterrizados, hablamos y tenemos que señalar o indicar dos más, el contenido y la realidad, ¿sí? Partiendo de la idea de que un contenido, ¿sí? Se queda simple y sencillamente en aquellos elementos que podemos abarcar desde un ámbito, reitero, disciplinar, multi, inter o trans, nosotros nos damos cuenta que a partir de aquel tipo de intervención que nosotros promulguemos o propongamos, vamos a tener segmentos abarcados de una realidad específica. Por ejemplo, si nosotros hablamos del programa Aula, cambiamos el tipo de realidad y el tipo de contenido, ¿sí? Si yo le llamo programa escuela, el contenido va siendo más amplio
y la realidad va siendo más amplia, ¿sí? Pero si yo le llamo programa comunidad, el contenido toma dimensiones de carácter transversal o transdisciplinar y la realidad todavía se amplía más. Es decir, es ahí cuando las comunidades, grupos, escuelas intervienen con otras instituciones de la realidad circundante para poder crear lazos de solución o de atención a esas problemáticas o a esas necesidades. Cuando nosotros hablamos de estos conceptos clave, lo vamos a ver más adelante en la presentación, los que estábamos en media superior, en el componente de formación laboral o lo que antes se llamaban capacitaciones para el trabajo, ¿sí? O áreas profesionales, ¿sí? Hay un documento actualmente que me parece que es el de orientaciones didácticas de dichas capacitaciones, ¿sí? Y hay otro que tiene que ver también con los programas en sí. Ahí nos habla de que específicamente el programa Aula Escuela Comunidad se puede implementar a partir de estas formaciones profesionales o laborales y que se puede vincular con todos los recursos, con todos los ámbitos o las áreas del conocimiento, ¿no? Es decir, te dice, tú puedes vincular el PAEC, ¿sí? Con un PEC desde estas áreas, pero además vincular todas las WACs, ¿sí? Y sus progresiones con la estructura curricular correspondiente. Y dice, ¿por qué? Porque a mí me llamaba mucho la atención en la lectura de estos documentos que decía que prácticamente esto tiene que ver con procesos de evaluación. Y decía, bueno, ok, la terminología dentro de del componente profesional o laboral, sabemos que seguimos manejando las competencias, ¿sí? Y en las demás áreas o recursos o ámbitos, estamos manejando progresiones, ¿sí? Y decía específicamente que mucha de la carga se tiene hacia estos aspectos, no solamente del contenido, sino también de la realidad. Porque decía que muchos de los elementos se tienen que evaluar no solamente con carácter altamente formativo, que sabemos que la evaluación formativa es por excelencia el tipo de evaluación que Nueva Escuela Mexicana nos propone, ¿sí? La evaluación que se va haciendo de manera paulatina para aprender a aprender. Pero también nos dice que esta evaluación, casi siempre cuando se habla de comunidades de aprendizaje, se habla de una evaluación auténtica. Y recordemos que la autenticidad en la evaluación tiene grados de autenticidad, ¿sí? Yo tengo un grado de autenticidad en aula, que es un grado de autenticidad bajo, pero es auténtica, es una evaluación auténtica, ¿sí? Después viene escuela, aumenta el grado de autenticidad de esa evaluación. Después viene comunidad, ¿sí? Y ese es el máximo grado de evaluación. Lo mismo sucede, o vamos a hablarlo así en la analogía, entre lo que sucede en un contenido y lo que sucede en una realidad a partir de aquellas progresiones y aquellas WACs que aportan al proyecto educativo comunitario. Es decir, nosotros podemos encontrar esos grados de autenticidad de nuestros proyectos dependiendo qué nivel comunitario o de territorio o de contexto alcanzan nuestras progresiones. ¿Sí? Y entonces es cuando vinculamos esos contenidos y esos saberes con la realidad a partir de nuestros proyectos educativos comunitarios. ¿Va? ¿Sí? La siguiente, por favor.
Bien. Aquí tenemos lo que les comentaba muy al inicio, el plan de mejora continua, el PEC, el plano didáctico o plan didáctico y la planeación didáctica, ¿no? Es otro término más, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como primer punto? Recuerden que esto no es una receta, dijera el doctor Marx Arriaga, de materiales educativos. Los proyectos educativos comunitarios no pueden responder a una receta, pese a que hay muchos elementos de mucho valor didáctico pedagógico, por el simple hecho de que no somos comunidades idénticas, ¿sí? Por ejemplo, en un aula, muchas veces yo les comento a las chicas, de repente que tengo ahí un grupito en pedagogía, les decía, ok, pensemos, primero A y primero B, no son iguales. Estamos en la misma institución educativa, pero tenemos diferentes necesidades, diferentes realidades, diferentes tipos de estudiantes, diferentes ritmos de aprendizaje, ¿sí? Y cuando hablamos de proyectos educativos comunitarios, tenemos que tomar en cuenta esas particularidades. Pero alguien me preguntaba por ahí, dice, entonces, ¿a poco tengo que hacer una planeación o un proyecto educativo comunitario para primero A y uno para primero B? Le comentaba, no. ¿Por qué? Porque el proyecto educativo comunitario, vuelvo al mismo punto, puede tener una integralidad dependiendo del tipo de evaluación y el grado de evaluación que nosotros queremos implementar. Porque recuerden que se está vinculando con los programas aula, escuela y comunidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es el primer punto que tenemos que realizar para nuestro proyecto educativo comunitario? Como colectivo docente, con directores, con personal administrativo, con familias, con todos estos colectivos, ¿sí? Y todos estos comités que integran nuestra comunidad educativa, debemos de elaborar un diagnóstico. Ustedes esto ya lo saben, lo manejan día a día, lo están manejando en la actualidad. Sin embargo, es muy importante de repente no perder la brújula porque pareciera algo sencillo, reitero, en la teoría, pero en la práctica no es nada fácil, porque a partir de ciertas actividades en donde nosotros vamos a poder vincular nuestras WACs y nuestras progresiones para conformar esta serie de actividades, el proyecto educativo comunitario, deben de ser totalmente congruentes y estar alineadas con este diagnóstico. Y este diagnóstico colectivo no solamente tiene elementos de carácter cuantitativo, sino lo más importante para nosotros que son los elementos de carácter cualitativo, ¿sí? Y esos elementos de carácter cualitativo, vamos a hablar de las características, ¿sí? De nuestros estudiantes, de nuestras familias, de nuestro personal, de nuestros colaboradores, de nuestros pares, ¿sí? Vamos a hablar de sus intereses, ¿qué les interesa? Recordemos que tenemos diferentes edades, diferentes grupos etarios que están conviviendo en un mismo espacio, ¿sí? Reitero, lo heterogéneo dentro de un espacio homogéneo, un espacio, no las personas, ¿sí? E incluso aún el espacio puede ser heterogéneo, ¿vale? Entonces, dentro de esas características, intereses y necesidades, también tenemos que observar qué tipo de recursos tenemos, qué circunda nuestra comunidad educativa, cuáles son los problemas de la comunidad desde la parte escolar, pero también desde la parte social. Porque somos seres sociales por naturaleza, vivimos en sociedad, la escuela es una sociedad, la familia es una sociedad, es una base de la sociedad. Entonces, todas estas micro grupos, micro sociedades que forman a la gran sociedad deben de estar bien diagnosticadas, ¿no? Ok, una vez que tenemos este diagnóstico colectivo, por favor, la siguiente. Vamos a centrarnos en esas características de la comunidad. ¿Qué nos está haciendo únicos? ¿Qué nos hace diferentes? Pero también esa diferencia nos vuelve comunes. Vamos a rescatar elementos como la ubicación geográfica, la localidad, el municipio, la entidad federativa, etcétera, etcétera. ¿Sí? La siguiente, por favor.
Dentro de esas características de la comunidad, también hay una situación demográfica. Los grupos de población por edad, por sexo, por pertenencia a grupos originarios, por lengua, indicadores de rezago educativo, natalidad, movimientos migratorios, entre otros. Aquí me quiero detener un poquito. ¿Por qué hacer un diagnóstico tanto cuanti como quali con tantas características y tantos elementos? No es que antes no se hubiera realizado, sí se realizaba, pero no todos lo realizábamos, ¿sí? ¿En qué sentido? En que muchas escuelas de repente nos dejábamos ir por la inercia, ¿no? O muchos docentes nos dejábamos ir por la inercia. Terminar los contenidos y sin darme cuenta qué circundaba mi realidad. Pero además es muy importante pararnos un poquito en estas características de la comunidad, porque todos los que pertenecemos a esa comunidad somos seres psicosociales, ¿sí? Tenemos cuestiones biológicas, ¿sí? Que nos hacen diferentes o nos hacen similares, ¿sí? Tenemos cuestiones psicológicas, ¿sí? Socioafectivas, emocionales. Recordemos que muchas veces estos elementos tienen hasta mucho más peso que aquellos contenidos disciplinares, ¿no? Y también somos sociales, porque pertenecemos a ciertos grupos. Entonces, por esto hay que analizar a detalle todas estas situaciones, pero reitero, de todos los agentes. Por lo tanto, es importante darnos cuenta el tipo de familia que tenemos, integrada, biparental, monoparental, qué tipo de familias pertenecen a nuestras comunidades, porque mucho de ello nos va a dar referentes culturales de nuestros estudiantes, ¿no? Y entonces esto que de repente pareciera sencillo, que hablamos de la lengua, dice, bueno, pues que estamos en México, como para qué quieren que yo visualice una característica de la comunidad en su situación demográfica. Claro, yo les decía, incluso en las zonas urbanas, ¿sí? Debemos de darnos cuenta de ello. ¿Por qué? Porque podemos tener estudiantes que no necesariamente hablan el español de México. Posiblemente tengo estudiantes de Venezuela o de Guatemala. A mí de repente me tocaron en aula estudiantes que tenía yo la clase en ese momento de taller de lectura y redacción. Efectivamente, miren, aquí la maestra nos escribe, Diana Almanza, muchas gracias. Dice, hay zonas con muchísima migración, ¿sí? Y aunque pareciera que todos hablamos español, regreso al punto, recuerdo que alguna vez, en un ejemplo, en clase de lo que ahora es lengua y comunicación, lo que antes era taller de lectura y redacción, le decía yo a esta chica venezolana, es tu cumpleaños, pues vamos a hacer pastel, ¿no? Ay, yo bien ahí, bien tonta, ¿no? Y me decía, ¿cómo pastel? Y ya, dice, sus compañeros le comenzaron a decir, dice, no, dice, es que para nosotros es torta, ¿no? Entonces, parecieran elementos que son obvios o que son hasta cierto punto ociosos, pero que realmente a la larga se pueden volver una barrera si no lo tenemos bien estructurado, si no lo tenemos bien visualizado, ¿sí? Entonces, por eso me quise detener aquí un poquito y muchas gracias, Dianita, maestra Diana, excelente comentario y excelente aportación. Y por lo tanto hay que darnos cuenta de ello, ¿no? Del rezago educativo, de la natalidad, de estos movimientos migratorios, entre otros. La siguiente, por favor. Seguimos hablando de las características de la comunidad. Por ejemplo, aquí también es importante la situación socioeconómica, las principales actividades productivas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en una escuela en donde comúnmente la mayoría de padres de familia que sostienen el hogar son comerciantes, ¿no? Entonces, eso me da a mí un parámetro porque muchos de mis niños llegan en la tarde a trabajar en el negocio de la familia. No son niños que estén estudiando todo el tiempo. Entonces, todos esos elementos sí hay que sensibilizarlos y hay que conocerlos muy de fondo, ¿sí? Sus principales actividades productivas, las empresas que circundan, las fuentes de empleo. Por ejemplo, aquí la magnitud en la ciudad de Puebla, voy a hacer un comercial,
Por ejemplo, las empresas que circundan, que tienen mucho digamos, de la empleabilidad en el Estado, es una empresa automotriz, ¿no? Y esa empresa automotriz, pues da trabajo a muchas personas. Lo que no va a suceder, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala, del Colegio de Bachilleres del estado de Tlaxcala, plantel 03, que nos está acompañando, ¿no? Las actividades productivas son diferentes, ¿sí? Esas empresas posiblemente son diferentes, las fuentes de empleo, lugares turísticos, qué elementos, qué situación socioeconómica circunda nuestra realidad comunitaria, ¿sí? La siguiente, por favor. Estamos hablando de situación sociocultural, ¿sí? Dentro de las prácticas culturales y artísticas, las organizaciones, las iniciativas, programas para promover y difundir la cultura en la comunidad, etcétera. Aquí me voy a parar un poquito. Fíjense que cuando nosotros establecemos un proyecto educativo comunitario, ¿sí? Tlaxcalancingo de San Martín, bienvenidos, Cristi. Cuando nosotros establecemos un proyecto educativo comunitario, el conocer todos estos elementos no solamente nos hace ver de manera reduccionista la problemática, no nos hace ver de manera simplista la necesidad, nos hace ver de manera compleja, de manera completa y con la mayor posibilidad de aristas de abordaje en esta contextualización y significancia del aprendizaje. ¿Por qué las prácticas culturales son sumamente importantes? Les voy a compartir el proyecto educativo comunitario en el cual de repente a mí me hacían la observación y fue cuando empecé a tomar mucho sentido de esta propuesta de nueva escuela mexicana, no solamente de pensamiento crítico, sino también de los principios de equidad y de inclusión, ¿sí? Dentro de estos proyectos educativos comunitarios. Tenemos que incluirnos todos y tienen que ser equitativos, dar la misma calidad, la misma oportunidad de aprendizaje a los aprendientes a partir de estos proyectos, ¿sí? No es hacer una serie de actividades por hacer, no, es hacerlas de manera concienzuda para que se den los aprendizajes. Cuando yo hago mi propuesta de proyecto educativo comunitario, me dicen, ¿por qué elegiste la temática del pan? Y yo decía, pues por la economía circular, di muchas explicaciones, ¿no? Porque es una base de la alimentación, porque es algo contextual para los niños, porque todos conocen el referente de dicho elemento, porque hay una problemática de consumo entre los grandes monopolios y las pequeñas panaderías que circundan la zona, donde muchas veces tienen que cerrar por la competencia desleal que existe en el mercado, ¿no? Y me dicen, ok, dice, tu justificación, ahora sí que, como dicen por ahí, te la compro, ¿no? Pero ¿cómo pudiera un maestro, ¿sí? De una escuela de X estado de la República Mexicana, que tiene en su mayoría estudiantes de la comunidad judía en México? Y me decía la pedagoga, contextualizando y volviendo significativo ese proyecto. Y le decía, ¿cómo lo puedo volver significativo? ¿Y cómo lo puedo volver contextualizado suponiendo que yo fuera ese maestro en el país México, en donde atiende a una comunidad de aprendientes que pertenecen a la comunidad judía? Me decía, posiblemente el pan pretexto no es el pan que tú colocaste, sea un pan que sea representativo y significativo para él o para ella. Y entonces, cuando toma sentido esa misma problemática, pero a partir de elementos situacionales, socioculturales, es cuando tu proyecto educativo comunitario toma trascendencia y logra realmente vincular tu comunidad con otras comunidades. Y decía, bueno, efectivamente, ¿por qué?
porque incluso no siendo tan radical el ejemplo, el pan, por ejemplo, el pan que ahora ya viene días de muertos, el pan de muerto no es el mismo que tenemos en el centro de la República Mexicana que el de la ciudad de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Y una maestra me compartía, incluso no es igual que en Acapulco, ¿no? Y así me iban dando ejemplos, ¿no? En una sesión anterior también, ahora con mis niñas de pedagogía. Y es por eso que estas características comunitarias, socioculturales, es decir, esas prácticas culturales, son las que nos van a nutrir en los proyectos educativos comunitarios. Y que las actividades no sean actividades por actividades, que no sean activities. De repente por ahí hay un pedagogo, a lo mejor por ahí alguno de ustedes lo ubica, es el doctor Emilio Torres, es un español, es un coach educativo y tiene por ahí muchos estudios postdoctorales y tiene una propuesta educativa bastante buena. Y él decía, realmente no se tienen que volver ferias pedagógicas, ¿sí? Los proyectos educativos comunitarios no son actividades didácticas por ser actividades, sino son actividades de tal manera que están organizadas en esa realidad del territorio, en esa realidad de la comunidad. Atender a esas diferencias, a esas prácticas artísticas, a la organización, a las iniciativas, a los programas para difundir la cultura, según, reitero, necesidades o problemáticas detectadas, contextualizadas y significativas. ¿Sí? Espero hasta ahí ir bien. La siguiente, por favor. Ok, hablamos también en términos de seguridad, de percepción ciudadana, ¿sí? De seguridad de una comunidad, de actividades delictivas. Es una realidad de nuestro país de problemas de drogadicción y alcoholismo que están tan crecientes en nuestras realidades. Reitero, no los vamos a solucionar, los vamos a sensibilizar y vamos a tener iniciativas para poder trabajar en el mejor futuro de nuestros jóvenes, ¿no? En accidentes, organizaciones, ministerios o programas para mitigar la inseguridad. Nos podemos ir vinculando con organizaciones de gobierno, con programas sectoriales, con algún tipo de asociaciones, con ciertas comunidades que nos ayuden a llevar de la mano por especialistas cada una de estas necesidades o de estas problemáticas detectadas. Reitero, solos no podemos. Hace rato estaba volviendo a revisar una conferencia del doctor Marx Arriaga en, en las escuelas federales, y él decía, si pensamos que el cambio de nueva escuela mexicana se va a hacer desde el aula y tú solito, maestro, lo cito textual, decía, no se puede, eso no se puede. Necesitas a tu comunidad, necesitas a tus padres, necesitas a tus directores, necesitas a tus estudiantes y a tus familias para poder trabajar con ello, ¿va? La siguiente, por favor. Seguimos con características de la comunidad, participación comunitaria, grado de participación y compromiso de la comunidad en el ámbito educativo. Nosotros, dependiendo de nuestros centros educativos, va a haber centros educativos en donde los colectivos están más implicados que otros, ¿sí? Sin embargo, a partir de nuestra autonomía, nuestra libertad de cátedra, nuestra flexibilidad que encontramos en este momento, esta flexibilidad curricular a partir incluso de tener contenidos propios que respondan a las necesidades de conocimientos o de saberes que nuestras comunidades estamos trabajando en ellas, que tenemos el día a día con ellas. Es muy importante que también seamos conscientes del grado de participación que tienen cada uno de nuestros centros. A lo mejor hay algunos en donde hay mayor participación y otros en donde desgraciadamente tenemos que picar piedra para poder lograr esa participación. Efectivamente, dice aquí Cristi Rojas, dice, cuando las autoridades de la comunidad no son participativas, afectan el proyecto. Efectivamente, a veces, fíjense, cuando nosotros tenemos estos proyectos ya bien establecidos, incluso recuerden que los documentos por ahí dicen
que tú ya puedes tener proyectos y que lo único que tienes que hacer es como implementarlos, contextualizarlos según tus progresiones y tus WACs, o tener proyectos de nueva creación específicamente. Cuando nosotros buscamos la participación de estas autoridades y que no se dan según lo planeado o según lo esperado, nosotros lo que podemos hacer es una evaluación del propio proyecto, la famosa metaevaluación, ¿sí? A veces nosotros pensamos que cuando implementamos un proyecto, lo desarrollas y llega el momento de comunicar el resultado del proyecto, ahí terminó el proyecto. No, ahí empieza el proyecto, porque viene un nuevo proceso de evaluación, la famosa metaevaluación, cómo evaluamos lo que evaluamos, qué mejoras tiene el proyecto y si posiblemente esa autoridad que participó o esa institución que se vinculó no tendría que haber sido la que tendría que haber puesto freno a nuestro proyecto educativo comunitario, podemos mejorarlo a partir de buscar otro tipo de vínculos, ¿no? Y probar nuevamente nuestro proyecto para darnos cuenta si es viable dentro de lo que nosotros estamos proponiendo, quitando un poquito esta barrera o esta falta de participación de ciertas figuras o de ciertas instituciones para lograr esa implementación con mejora del propio proyecto. Incluso ven que algunos documentos hablan de puedes retomar el proyecto e incluso de repente por ahí también me hacían el comentario. En nuestro país dicen, no existe un banco de proyectos, ¿no? Y decía, oh, ok, pudiera ser que en nuestras instituciones ya pudiéramos implementar nuestros bancos de proyectos e irlos mejorando conforme el contexto lo requiera. ¿Sí? La siguiente, por favor. Recursos y servicios. Dice, recursos disponibles, ser muy conscientes de con qué tipo de recursos contamos en la comunidad, en la infraestructura educativa, en la cuestión de salud, en la cuestión deportiva, en la cuestión social o cultural. Hay que ser transgeneracionales. Pudiera ser, ¿eh? Fíjense que cuando Dianita Almazán, fíjense que cuando surgió todo esto de Nueva Escuela Mexicana, yo leía los programas y básica, y créanme que cuando yo leo básica, lo entendí, pero no lo entendí hasta que no leí media superior. Cuando leí todo el trayecto formativo en Nueva Escuela Mexicana, ahora sí que como dice el meme, todo tiene sentido, ¿no? Cuando leí todo ya integrado, básica y media superior, dije, sí, si esto se logra, se puede. Y dice aquí la pregunta, ¿pueden ser transgeneracionales? Recuerden que pueden, pero siempre y cuando lo contextualicemos y lo hagamos significativo, lo hagamos propio, ¿sí? Porque muchas problemáticas siguen vigentes o pueden seguir vigentes o son vigentes, son constantes, son latentes, ¿no? Pero va a depender del tipo de comunidad que tengamos en este culto, en este cultivo, no culto, en este cultivo, ¿no? En este cultivo, ¿qué se fragua para detectar lo que requiere esa comunidad, ese momento? Reitero, cuando yo leía, decía, aquí me habla muy bien de los proyectos, me habla muy bien de cómo establecerlos, me habla de metodologías que puedo implementar, pero en ningún momento me dijo que podían solamente ser para un grado escolar, pueden ser multigrado, pueden ser multigeneracional, pueden ser multinivel, no lo sé, depende de la escuela en la que trabajemos. Por ejemplo, en mi escuela tenemos primaria, tenemos secundaria y tenemos bachillerato. ¿Por qué no tener un proyecto educativo comunitario que incluya primaria, que incluya secundaria y que incluya bachillerato? ¿Sí? Dice aquí, nuestras aulas no son las idóneas para utilizar las TICs, lamentablemente, claro, pero recordemos, con o sin TICs, el aprendizaje se da. Con o sin TICs, la comunidad existe. Fíjense que mucha de la teoría, ahorita que lo dijo aquí la maestra,
mucha de la teoría, yo cuando tengo mi primer contacto con el término comunidad de aprendizaje, yo no lo tuve a partir de toda la documentación que existe en España. Hay muchísima documentación. No lo hice a partir de la documentación, a partir de Nueva Escuela Mexicana. Yo el primer contacto que tuve con comunidades de aprendizaje, con el término comunidades de aprendizaje, tuvo que ver con un diplomado que tomé de cuestión digital, ¿sí? Y ahí se hablaba específicamente de una comunidad de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje, en algunas teorías, dicen que responden precisamente a las necesidades del estudiante del siglo XXI, que es un estudiante que aunque no todos, ¿sí? Todos los estudiantes están expuestos a las tecnologías, viven una realidad en la que están implícitas las tecnologías, ¿sí? Y aunque en muchas de nuestras escuelas no existan los insumos, luz, por ejemplo, yo decía, es que esta teoría está muy padre, pero pues hay escuelas rurales que no tienen ni luz, o sea, ¿qué tecnología me hablan, no? Pero decían que ellos hablaban de la comunidad de aprendizaje entendida desde las TICs, no solamente por utilizar tecnología, sino que lo utilizaban el término porque dicen que las comunidades de aprendizaje somos como los nodos en las redes comunicativas o informativas actuales, ¿sí? Decía, cada comunidad de aprendizaje es un nodo que se interconecta con otro más. Es decir, las comunidades no estamos aisladas. Ahora, regresando aquí, aunque nuestras aulas no sean idóneas, ¿sí? Para utilizar la tecnología, seguimos siendo una comunidad. Y seguimos siendo una comunidad que se interrelaciona con otras comunidades. Es más, un aula es una comunidad que tiene dentro muchas comunidades, que son cada una de las familias que forman esa comunidad. ¿Sale? ¿Ok? Bien. La siguiente, por favor. Medio ambiente, emisión o concentración de agentes contaminantes, ríos, barrancas, aires, suelos, sostenibilidad del sector productivo, biodiversidad, especies en peligro de extinción, organizaciones, iniciativas o programas para mitigar los problemas del ambiente en la comunidad, es decir, todo es esta línea de inclusión, de equidad, de los ODS, de todos los organismos que incluso están implicados en el ámbito educativo, también tenemos que mirarlo, ¿no? No somos México y yo solito. Reitero, esto va más allá, ¿no? Incluso por ahí en algunos textos se habla de estas comunidades que si bien estamos hablando de nuestros territorios nación y que hay una reconceptualización de lo que es un nacionalismo, pero también esto que nos hace como comunidad mexicana similares, pero que también nos hace ricos y diferentes a otras comunidades, ¿no? Hablando de países, hablando de continentes, hablando ya de territorios más extensos, más allá de solamente limitar a los estudiantes a un territorio algo, digamos, hasta cierto punto reducido. Las comunidades no son reducidas, al contrario, las comunidades son tan diversas y tan grandes que no podríamos abarcarlas en un solo proyecto. Por eso hay que definir muy bien la amplitud del mismo. ¿Sí? La siguiente, por favor. Ok. Hasta aquí terminamos con características de la comunidad y solamente fue para hacer el diagnóstico. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿puedo continuar o doy paso hasta este corte a la ronda de preguntas y respuestas? Ustedes indíquenme. Todavía hay tiempo, maestra, no tenga cuidado, todavía creo que llevamos buen ritmo, igual ya la ronda de preguntas puede ser lo más ágil posible y ya damos Oh, continuidad, pero adelante, por favor. ok, ok, muchísimas gracias. Entonces continuamos.
Bueno, hasta aquí hablamos y abarcamos de estas características, ¿sí? De el diagnóstico para poder lograr el PAEC y el PEC, ¿sale? Ahora vamos a hablar de las características de la educación, ¿sí? Dentro de estas características de la educación estamos hablando no solamente de la cobertura de un plan de estudios, de un modelo educativo, ¿sí? De un programa de estudios, de un diseño curricular específicamente, sino estamos hablando de una cobertura en todos los niveles del sistema educativo mexicano. ¿Por qué estamos hablando de las características de la educación en estos términos? Porque hablamos de todos los niveles. Si ustedes revisan o ya revisaron todo el trayecto formativo, incluso se habla desde educación inicial, educación preescolar, luego primaria, secundaria, media superior, pero también cómo la educación superior forma parte de la comunidad. ¿Por qué caracterizar también a la educación superior? Porque recordemos que para nosotros en educación media superior es nuestra realidad inmediata para muchos de nuestros estudiantes de educación media superior. Y esa realidad inmediata, Bachillerato Tochimilco, bienvenidos. Esa realidad inmediata, lo que nosotros tenemos que visualizar es que el sistema educativo mexicano, a partir de este modelo educativo, toma esas características en donde nosotros no solamente tenemos que mirar el nivel educativo que nos antecede, también necesitamos mirar los niveles educativos que están después del nuestro, en este caso la educación superior, porque la educación superior también está muy inmersa en la cuestión de nuestra comunidad. Por ejemplo, cuando nuestros estudiantes de bachillerato egresan de nuestras escuelas, encuentran una oferta educativa que va a responder precisamente, y más que nadie lo sabemos que en educación superior se responde mucho a las necesidades de un contexto de una comunidad. Yo no puedo ofertar en la ciudad de Puebla biólogo marino, por ejemplo, porque dirían, "Ay, en dónde va a practicar esta criatura, no? Biólogo marino, pues en un lugar donde tenga, colinde con el mar, donde se puedan realizar prácticas, donde se puedan realizar ciertos elementos que parecieran hasta cierto punto absurdos o exagerados, pero es parte de este diagnóstico de esa realidad que le espera al futuro estudiante, que ojalá y la mayoría tuviera en este país la oportunidad de tener acceso a la educación superior. Muchos de nuestros jóvenes sabemos que van al ámbito laboral, si bien nos va, y que cuidándolos mucho, esperamos que no deserten, ¿verdad? Porque recordemos que nuestro nivel es un nivel alto complejo en esto de la deserción escolar. Entonces, a partir de estos proyectos educativos comunitarios, es como las características de la educación también se van visualizando dentro de un ámbito más amplio a partir de los contextos educativos. ¿Sí? La siguiente, por favor. Dentro de estas características de la educación, también hay que visualizar el contexto familiar, ¿sí? La edad de los padres, de los hermanos, el número de hermano que es tu estudiante, ¿no? La escolaridad de los padres. Muchos de nuestros papis a veces les llamamos a veces primera generación, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces sí son comerciantes, tienen buenos ingresos, tienen buenos trabajos. Sin embargo, a veces su escolaridad pues tienen secundaria, ¿no? Se quedaron con la secundaria y el niño es el primero que está en educación media superior. O hay familias en donde sí, la mayoría son profesionistas, pero dependiendo de esas características que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque influyen en lo otro, ¿no? Influyen en el acto educativo y decimos, bueno, pero ¿por qué tendrían que influir en los proyectos educativos comunitarios? Porque recordemos que también las familias están integradas dentro de nuestros diagnósticos, ¿sí? Hay comités participativos, hay comités de familias, de padres de familia, de estudiantes que participan incluso en la selección, en la estructuración de ciertos contenidos, ¿no?
Entonces, con base en ello, hay que darnos cuenta que ese nivel socioeconómico de los padres o ese nivel de escolaridad o esa edad que tienen, nos va a dar también idea del tipo de proyectos que nosotros podemos alinear o vincular con esas realidades o esos contextos educativos. ¿Sí? La siguiente, por favor. Ah, fíjense. Dice aquí el comentario, dice, los hermanos mayores Dianita nuevamente, muchas gracias, Dianita Almanza. Dice, los hermanos mayores son los que más se estresan por exigencias y cosas que atender en casa, ¿sí? O a veces, pues es el único, ¿no? Que si papá y mamá trabajan, pues posiblemente hasta ahí hay una problemática, ¿no? Hay una disyunción. O papá y mamá trabajan para que tú puedas asistir a la escuela y puedas tener un platito de frijolitos y tortillas calientes, o quién va a ayudar en casa, ¿no? Entonces, creo que este comentario de Dianita hay que tomarlo en cuenta, sobre todo a la hora que estamos visualizando el proyecto educativo comunitario. Sí, hay muchas cosas por resolver. Las características del colectivo estudiantil, es importante conocer sus intereses y visiones de los jóvenes y adolescentes con el propósito de reconocer la cultura juvenil de la localidad, ¿no? De repente, nuestros ejemplos en las sesiones, nuestros ejemplos o nuestras actividades son muy atractivos para nosotros. El trabajo por proyectos se había llevado con otras metodologías, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de los famosos ABPs, ¿no? Hablábamos de proyectos transversales, pero no precisamente comunitarios, ¿no? Pero a veces tú decías, ay, pues yo propongo la problemática o propongo el área de interés o la temática, y pues te dabas cuenta que realmente no tenía nada que ver con la perspectiva de los jóvenes. Y el proyecto educativo comunitario tiene que partir de esas, de esas necesidades, ¿no? Y de esas características que la educación exige. No hace mucho les comentaba yo a las chicas en clase y les decía, me acordé mucho por esto porque decían, ahí ven a la maestra, ¿no? Novatita, así todavía ingenua, diciéndoles a los niños, ay, les voy a enseñar metáforas con canciones, ahí yo toda bien innovadora y bien contenta. Y no encontraba para esa metáfora específicamente, no recuerdo cuál es, creo que, no recuerdo el nombre, ¿para qué les miento? Y yo dije, pues esta canción, ¿no? Yo dije, pues sí, pues está de super moda, ¿no? Casi, casi yo ahí bien ingenua. Por eso esos intereses y esas visiones son, sé que todos lo sabemos, pero de repente de verdad nos gana lo otro y lo dejamos de lado. Les dije, pues les traigo a José José. Y ya cuando reaccioné dije, o sea, bruta, o sea, no tienen ni idea de quién es. O sea, ni habían nacido, ¿sí? Entonces, creo que a veces no perder la brújula de los proyectos educativos comunitarios y qué características debe tener el tipo de educación y el tipo de aprendizaje que nosotros queremos para, reitero, que sea significativo y contextualizado, no hay que perderlo, ¿sí? Darnos cuenta de qué propósitos ellos tienen para entender su juventud, ¿sí? Y a partir de cómo visualizan esa realidad, ¿vale? Entonces, sí contextualizarlos en todo momento nosotros a ellos, ¿va? La siguiente, por favor. Hablamos de las características del plantel, la matrícula que se atiende. No es lo mismo atender una matrícula de 100 estudiantes que de 2000 estudiantes, por ejemplo, ¿no? Hay escuelas enormes. Sí, por ejemplo, en la escuela donde laboro actualmente tenemos una población más o menos de 2000 estudiantes, ¿no? El personal docente que atiende, el personal de apoyo, el personal administrativo, el pedagógico, el funcionamiento del consejo escolar, todos los que somos partícipes de la educación en nuestros centros educativos. La siguiente, por favor. Ok, nuevamente vemos indicadores como el rezago educativo, la deserción escolar, que en nuestro nivel es bastante preocupante, ¿sí? La reprobación,
¿sí? Que recordemos que si estamos evaluando formativamente no tendría por qué haber altos niveles de reprobación. Si nuestros proyectos educativos comunitarios están bien formulados, podemos no tener índices de reprobación, ¿sí? Aprovechamiento escolar, etcétera. La siguiente, por favor. Dentro de las características estamos hablando de programas o proyectos implementados en la escuela o la localidad para atender alguna problemática de carácter comunitario. También lo que ya mencionábamos, las instalaciones y el equipamiento de la escuela, espacios deportivos, bibliotecas, si hay centros de cómputo, si hay aula de medios, si hay, ¿sí? Si no, con lo que nuestro contexto nos dé. La siguiente, por favor. Análisis de información. Ok, bien, fíjense. ¿Qué hicimos en el diagnóstico? Primero vimos todo lo sociocultural, ¿sí? De la comunidad. Después vimos lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para la educación, ¿sí? Para que se dé. Y ahora te dice que un siguiente posible fase o momento previo a la implementación del proyecto educativo comunitario tendría que ser el análisis de esa información. Ya junté muchísimos datos, tengo muchísimas cosas, pero no me va a servir de nada si eso no lo vinculo, si eso no lo analizo. Entonces, ¿qué se sugiere? Se sugiere utilizar una metodología FODA, ¿sí? Se sugiere. No es la única, puede ser otra. Dentro de ese FODA puedes tomar, acuérdate, lo externo, lo interno, y puedes darte cuenta de esas fortalezas, de esas oportunidades, de esas debilidades y de esas amenazas. O puedes utilizar un árbol de problemas o un diagrama de Ishikawa u otra que resulte de la utilidad para el análisis de la información. Y una vez que ya tengo ese análisis de la información para implementar un proyecto educativo comunitario, la siguiente, por favor. Lo que debo de considerar, ¿sí? Es cómo los problemas de la comunidad amenazan o afectan el desempeño o el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, ¿cómo afecta esto de que el hermano mayor se estrese más por las exigencias que hay en casa por atender? Y cómo eso me va a ayudar a prevenir el rezago. Y cómo eso, el saber eso, me va a ayudar a prevenir la deserción. Y cómo eso me va a ayudar a entender el tipo de generaciones según la edad, según los gustos y según lo que para ellos es motivante para aprender. ¿Sale? Y entonces yo me puedo dar cuenta que esos proyectos educativos comunitarios pueden ser la mejor arma para que los estudiantes no solamente aprendan y trasladen lo que aprenden a la realidad inmediata y a su contexto futurible, sino que también pueden ser aquel elemento que me ayude a resolver problemáticas de mi centro educativo. ¿Sí? Y entonces es como el programa Aula Escuela Comunidad con el proyecto educativo comunitario van de la mano para atender al estudiantado, pero también para atender a la comunidad. ¿Sí me voy dando a entender? Vamos haciendo como este vínculo, esta red que vamos a ir tejiendo cual si fuéramos arañas para poder solventar todas las exigencias que nos propone el trabajar en una escuela, el trabajar con jóvenes de educación media superior. ¿Va? La siguiente, por favor. Análisis de la información. Estamos hablando de hábitos de lectura, de higiene, alimenticios, deportivos, de socialización entre pares, profesores, familias, temas de interés, hobbies, ¿no?
A lo mejor ahí este niño que nos dicen los hermanos mayores se estresan, a lo mejor hasta ni tiempo tiene de realizar un hobby, pero posiblemente alguna de las actividades de los proyectos tenga que ver con algunos de los hobbies de nuestros jóvenes para poderlos atender, para poderlos atraer al centro educativo, ¿sí? El manejo de sus habilidades, de las problemáticas que enfrentan, tanto social como emocionalmente, la automotivación tan necesaria para que se dé el aprendizaje, la motivación y la atención, la consistencia y la constancia para realizar labores en la escuela, el trabajo en equipo, los resultados escolares, entre otros. ¿Va? La siguiente, por favor. Las principales problemáticas o necesidades de la comunidad. Es decir, todos estos datos redundan en estudiantes y comunidad. La siguiente, por favor. Entonces, el diagnóstico debe de sumar las aportaciones del personal directivo, administrativo, docentes, estudiantados, padres, madres, autoridades locales y demás personas pertenecientes a la comunidad, interesadas en la educación de las y los jóvenes, adolescentes o adultos que cursan la educación media superior, intereses y preocupaciones expresadas por el estudiantado sin omitir información que pueda aportar el grupo minoritario o vulnerable. ¿Qué grupos minoritarios hay en mis comunidades? ¿Hay grupos minoritarios? ¿Lo habíamos preguntado? ¿Hay vulnerables? ¿Cuáles son los principales vulnerables? ¿Mujeres? ¿Niños? ¿Ancianos? ¿Personas con alguna capacidad diferente? ¿Sí? ¿Personas que pertenecen a las comunidades LGTB y más? ¿Sí? Son personas que comúnmente se les considera personas en condición de vulnerabilidad o de probable discriminación, ¿vale? Entonces, tomando en cuenta todos estos elementos, podemos aumentar todavía más la visualización de nuestra comunidad para la implementación de proyectos. La siguiente, por favor. Ok. Objetivo de implementación, solamente me voy con subrayados, aquí no necesito leer nada, va a ser mucho un resumen de lo que ya hemos estado abordando. El objetivo de implementación de todo proyecto educativo comunitario, el paso 1 es el diagnóstico, que es todo esto que acabamos de revisar. El 2 es el objetivo de implementación de tu proyecto educativo comunitario. Recuerda que esto no es una receta, es solamente una orientación. Ese objetivo tiene que tener muy claro la problemática o la necesidad. La siguiente, por favor. La número 3, diseño del proyecto escolar comunitario. Ya hice el diagnóstico, ¿sí? Ya establecí muy bien qué problemática o qué necesidad voy a trabajar y viene el diseño del proyecto escolar comunitario. ¿Qué es? Es una planificación de un conjunto de actividades en donde lo que se busca son estos procesos. Aquí lo cito textual de enseñanza-aprendizaje, pero recuerden aprendizaje-aprendizaje, en donde tienen que ser participativos, contextualizados y orientados a dar atención a la problemática o necesidad de esa comunidad entre los agentes, es decir, todos los agentes involucrados, no solamente docentes y estudiantes, del aula, de la escuela y de la comunidad, cuya finalidad, implicados y orientación tiene que darnos como resultado la transformación o autotransformación, no solamente de los estudiantes, sino de los centros educativos. La siguiente, por favor. Sería, en este caso vamos a abordar contenidos mínimos del proyecto educativo comunitario, que son la introducción, en donde se tiene que expresar el diagnóstico, la problemática o necesidad social, las progresiones de aprendizaje que están vinculadas con las WACs y el proyecto educativo comunitario, ¿sí? El propósito o alcance del PEC, lo que se busca o el impacto que va a tener en la comunidad y la temporalidad en la cual vamos a desarrollarlo, ¿sí? Diseño general, las fases, actividades y las progresiones, el plan operativo, que es específicamente el tipo de actividades y las actividades relacionadas y vinculadas con las progresiones,
que van a tener a su vez una vinculación con las estrategias didácticas y los tiempos y responsables de aquellos que van a participar en cada actividad. Y finalmente, los anexos, en el cual podemos colocar las minutas, los cuadros, los cuestionarios, todos los elementos que fuimos tomando en cuenta para conformar el proyecto educativo comunitario. La siguiente, por favor. El PEC lo podemos prácticamente resumir en estos 9 puntitos: necesidad o problemática, responde a la formación integral, tenemos un enfoque comunitario, elaborar y desarrollar el plan del PEC, las actividades, las progresiones, las planeaciones didácticas, articulados con el trabajo en aula y las actividades del plantel y la comunidad. Aquí viene algo bien importante. A mí me preguntan seguido, directores, me preguntan muy seguido, ¿verdad que el proyecto educativo comunitario es exclusivamente tarea del docente? Cuando me pregunta un directivo eso, me espanto. Me espanto porque es parte del docente, es parte del estudiante, pero es un cambio de paradigma de la gestión administrativa y directiva. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ustedes aportan las actividades, participan en los diagnósticos, hay enfoques comunitarios, pero resulta que los que comparten los resultados de los proyectos educativos comunitarios entre las instituciones, con la institución, con los docentes, son precisamente nuestros directivos. Es decir, ellos también se involucran, ellos también son parte del proyecto educativo comunitario. Y entonces, nosotros nos damos cuenta que este articular del aula de actividades en el plantel y la comunidad parte de las aulas, pero lo más importante es el impacto que tiene en las comunidades educativas. ¿Sale? Y entonces dice que responde al diagnóstico de necesidades formativas. Aquí nos habla de lectura, de escritura, de matemáticas, de estrategias didácticas, de cómo vamos a articular esas progresiones, pero que debe considerar, y se queda abierto, lo que debe considerar específicamente es el interés de los estudiantes hacia esos problemas o situaciones o actividades que se diseñan en los proyectos educativos comunitarios. Es decir, involucrarlos, volverlos voz, volverlos diálogo, lo que decíamos al inicio. Solamente dialogando con ellos, dialogando todos los implicados, podemos lograr los proyectos educativos comunitarios. La siguiente, por favor. Temas generales y frecuentes del currículum ampliado. Aquí nos habla en grandes términos de medio ambiente, de biodiversidad, de cívica y ciudadanía, de alfabetización, de seguridad, de derechos humanos, de inclusión, de legalidad, de emprendimiento, etcétera. ¿Sí? Por temas no paramos. La siguiente, por favor. Ok. Finalmente, aquí en alguno de los documentos que revisamos, de hecho el que es de presentación de portada, te da un ejemplo, ya ustedes lo han de haber revisado, porque fue uno de los documentos base para comenzar a trabajar en el PAEC y en el PEC, ¿sí? El MONAE, que responde a una necesidad comunitaria concreta, que es la alfabetización, con todos los agentes del aula, de la escuela y de la comunidad. Y ahí vienen varios ejemplos en el documento, ¿sí? Creo que eso no es necesario entretenernos un poquito más. Proyectos en curso, aquí les comentaba que el documento habla como tal, si tienes proyectos en curso, solamente elabora, asegúrate de que lo estás contextualizando hacia la comunidad, hacia el colectivo, en este diálogo colaborativo, ¿sí? Y elabora el plan operativo, donde especifiques cuáles, qué tiempos y qué actividades, con qué progresiones del currículum ampliado y fundamental se relaciona el proyecto que tengas en curso para presentarlo como el proyecto educativo comunitario. ¿Va? La siguiente, por favor. El plan operativo del PEX es un referente para que el personal docente pueda realizar la planeación didáctica y pueda contribuir al desarrollo del proyecto.
El abordaje principalmente que se solicita o se trata de implementar es un abordaje transversal, aunque recuerden que para algunos autores hay que revisar muy bien ahí a qué se refiere la transversalidad con la NEM en educación media superior, porque algunos autores nos hablan de transversalidad y otros nos hablan de transdisciplinariedad. Algunos autores dicen que son sinónimos y algunos autores te dicen que son cosas diferentes, ¿sí? Entonces, ese abordaje transversal de las progresiones y su retroalimentación. ¿De acuerdo? Muy bien. La primera etapa de implementación del PAEC, sí, se recomienda solamente trabajar en el PEC, asegurar la vinculación de la escuela con la comunidad, el desarrollo de trabajo colaborativo entre los docentes para abordar de manera transversal las WACs y solamente si esto se considera pertinente, según los centros escolares, podrán trabajar más de un proyecto educativo comunitario, pero solo si lo consideran pertinente. La siguiente, por favor. Todos los PECs y sobre académicos sean siempre una construcción de abajo hacia arriba, desde el aula, la escuela y la comunidad, hacia el sistema educativo y la sociedad. Finalmente, me parece que es la última presentación, maestra. No, todavía tenemos una más. El colegiado docente define qué proyecto desarrolla, cuáles son las progresiones. El comité del plantel, a través de su dirección, envía las propuestas a quienes participaron en la elaboración del diagnóstico y quienes estarán participando en el desarrollo del PEC, para después convocar a una segunda reunión en la comunidad en donde se establecen acuerdos y compromisos para su desarrollo. Pero fíjense, el comité de plantel a través de su dirección, ¿va? Somos partícipes, pero también tenemos una voz que nos lidera. La siguiente, por favor. Dentro del PEC también tenemos que darnos cuenta que los docentes, ¿sí? Somos importantes porque también para nosotros representa el desarrollo de estos interés y motivación para que de las figuras directivas puedan promover esos ambientes sanos y seguros en el trabajo colaborativo. Es decir, que los esfuerzos en estos ambientes no sean infructuosos, ¿no? Lo que hace rato nos comentaban, que de repente hay instituciones que frenan estas iniciativas, pero nosotros podemos evaluar nuestros proyectos y darnos cuenta por dónde sí se pueden realizar, ¿no? El colectivo estudiantil debe participar en el desarrollo de las actividades, porque por supuesto que ellos son el centro y los agentes de transformación social a partir del desarrollo y el desempeño de su pensamiento crítico. Recuerden, una actualidad para un futurible. La siguiente, por favor. El seguimiento y retroalimentación del PEC. Aquí nos habla específicamente el documento que el director o la directora, a través de dicho comité de plantel, es el responsable de comunidad, de comunicar a la comunidad escolar sobre las acciones de seguimiento y los momentos de seguimiento de los PECs. Ellos determinan si es mensual, si es bimestral, pero siempre dialogar sobre la implementación del mismo y quiénes deben estar presentes en esos diálogos, por supuesto todos los que participamos, ¿sí? Los momentos, se recomienda hacer momentos de retroalimentación con el colectivo y del colectivo estudiantil y se recomiendan momentos para el colegiado, ¿sale? Para que discutan la retroalimentación de los procesos, del trabajo y de las progresiones o el colectivo o la comunidad escolar. La siguiente, por favor. Recomendaciones para el seguimiento y retroalimentación al PEC, los procesos de participación y colaboración de las y los integrantes del proyecto, como primer punto. Como segundo punto, el desarrollo de las progresiones de los diferentes recursos, áreas de conocimiento, ámbitos socioemocionales de manera transversal y colaborativa. Dialogar preferentemente en las academias y cuerpos colegiados de docentes. Los aprendizajes de trayectoria, no olvidarlos para los PECs. Recuerden que son nuestro perfil de egreso de educación media superior, ¿sí? Y también se sugiere un diálogo permanente entre academias y cuerpos colegiados de docentes. Y el cuarto punto, el interés, necesidad o problema que se haya elegido para desarrollar el PEC. Debemos de compartir avances, experiencias, dudas, dificultades o recomendaciones de mejora. Y finalmente, estamos por redefinir o fortalecer un PEC
en el corto plazo, levantando una minuta respectiva. La siguiente, por favor, es que es más bien que son cuestiones como de documentación, ¿sí? El PAEC para implementar el PEC. Al final del semestre se puede hacer una valoración general del PEC, lo que yo les comentaba al inicio, ¿sí? Esta meta evaluación, ¿sí? De ese proyecto. ¿Y qué tienes que hacer, docente? Tienes que ponderar el resultado, ¿sí? Tienes que ponderar qué tanto ese resultado está vinculado con la información que obtuviste, con el análisis de esa información, para definir si es posible dar continuidad a ese PEC o actualizar el proyecto, ¿sí? Ahí la maestra decía, ¿puede ser transgeneracional? Pues posiblemente no, porque posiblemente lo voy a actualizar, lo voy a contextualizar nuevamente y lo voy a diagnosticar. Es decir, explorar nuevas propuestas de ese proyecto educativo comunitario para el siguiente semestre o ciclo escolar, depende de su colectivo, ¿sí? Esta evaluación final se apoya de minutas, de reuniones de trabajo y de seguimiento realizado en cada fase. Eso es muy importante. Evaluando los resultados y el impacto de la contribución del PEC a los aprendizajes de trayectoria, es decir, al perfil de egreso del estudiante, nosotros podemos darnos cuenta de si el proyecto educativo comunitario tuvo un alto impacto o un bajo impacto o un medio impacto a partir de cada uno de estos aprendizajes de trayectoria, ¿sí? Y cómo a partir de la construcción del PEC se atendieron las problemáticas o necesidades de referencia planteadas desde un principio a través del diagnóstico. ¿Sí? Muchísimas gracias, Nancy. El director o la directora es el responsable de informar semestralmente los resultados del PEC a la dirección general, de la que depende, y a la comunidad en general. La siguiente, por favor. Ok. Resumimos el proceso. Diagnóstico comunitario, diseño del proyecto, ejecución y evaluación, perdón, ahí se fue una I, documentación y difusión, metaevaluación, mejoras al proyecto, nueva implementación, reinicia el ciclo, comunidad y contexto. ¿Sale? Si lo queremos resumir el proyecto educativo comunitario, este sería su proceso. La siguiente, por favor. Entonces, el PAEC, para implementar el PEC, recuerden que estamos hablando de evaluación auténtica, de grados, de progresiones. Hablamos en el caso de las formaciones laborales, de competencias, ¿sale? Y en el caso de los ámbitos, recursos y áreas del conocimiento, hablamos de progresiones. Ahí tenemos dos términos que están conviviendo, ¿de acuerdo? En la educación media superior, ¿sale? Eso no se da ni en primaria ni en secundaria, ¿va? La siguiente, por favor. Y finalmente, darnos cuenta que tenemos lo formal, ¿sí? Y que tenemos en este caso, ¿sí? Un currículum fundamental y un currículum ampliado. Y que tenemos que trabajar con ambos currículums. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Y terminamos. Muchísimas gracias. Excelente, maestra, pues les agradecemos muchísimo su participación. Vamos a iniciar rápidamente la ronda de preguntas. Si alguien tiene, digo, durante toda la ponencia se estuvo ahí resolviendo algunas que se fueron colocando en el chat, pero si ahorita al final algún profesor tiene alguna duda o tiene algún comentario, por favor, es el momento en el que puede externarlo a través del chat o hacer uso del micrófono de igual forma para que podamos darle salida a sus, pues bueno, a sus comentarios, a sus dudas. Y bueno, también les recordamos que ahorita en unos momentos les voy a copiar a través del chat el link del formulario para que los docentes que acudieron a la ponencia pues puedan tener su constancia digital. Y bueno, ya tenemos una pregunta del maestro Ramón Rodríguez. Dice, ¿se pueden hacer proyectos en conjunto con docentes del currículum laboral o ampliado y el fundamental? Me parece, maestra, que está apagado su micrófono, si nos apoya. Ah, a ver, denme un segundito, lo encuentro aquí.
Ok, ya, Ya. muchísimas gracias. Sí, sí, No, pues, gracias. Sí, efectivamente, maestro, claro que sí se pueden hacer en conjunto. Fíjese que algo bien importante cuando estábamos leyendo los documentos de vinculación que les comento, estas formaciones del currículum laboral, y el ampliado y el fundamental, de hecho lo tiene, reitero, los programas de estudio, ¿sí? De los últimos que están en la plataforma que se aplican 23, 25, si no mal recuerdo, en la federación. Fíjense que me gustó muchísimo porque hablaba precisamente de que estas competencias laborales en vinculación con el programa Aula, Escuela, Comunidad, ¿sí? Cuyo proyecto puede partir de esas competencias, pero vinculadas con las progresiones del currículum fundamental y del currículum empleado, sí pueden darnos una evaluación de carácter comunitario, porque incluso ahí te lo explica tan bello, porque te dice que no hay mejor manera de medir en aquellos elementos externos, incluso lo habla por fases, te pone la fase uno 2 3 y 4 y te dice que la 4 es la de mayor autenticidad en el componente laboral, porque lo aplican en la realidad en un contexto diferente, pero que tiene que ver con su comunidad. Ahí échenle una leída al apartado, está bastante interesante, me parece que ese apartado está después de la página 20, más o menos, viene un diagrama bastante interesante y ahí te lo explica claramente cómo sí se puede a partir de ello. Muy buena pregunta, gracias maestro. Maestro Ramón Rodríguez. muy bien. Pregunta a la maestra Diana, ¿en qué documento? Ok, déjenme, ahorita les busco el link, ¿sí? Espérenme tantito y se los comparto en el chat, ¿les parece? Claro, sí, sí, maestra. Mientras, les recuerdo, maestros, acabo de copiarles el link para que puedan, eh, pues, capturar sus datos. Es el formulario que se les comparte para que puedan obtener su constancia digital por haber participado en nuestro ciclo de webinars. Y aprovechando, pues me comentan si tienen problemas con entrar o si no les abre el link para que lo revisemos. De cualquier forma, pues está activo y les agradecemos muchísimo su presencia. También les recordamos que nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en Instagram, para que puedan estar al tanto de pues nuestros ciclos de webinars que vamos a ir teniendo, al igual forma vía WhatsApp. Y pues vía WhatsApp se les puede atender pues ya más directamente acerca de algún detalle que tengan. De igual forma se los voy a copiar en este momento en el chat para que nos agreguen y tengan ya a la mano nuestro número y no se pierdan de ningún dato importante de lanzamiento, de promociones o novedades que va sacando la editorial. A ver, permítanme un momento, es que está un poco lento mi internet, No pero se permítanme. preocupen, maestra. Mientras, también los invitamos, maestros, a que si alguien más tiene alguna duda o algún comentario. Veo aquí todos sus comentarios y la maestra Delfina comenta, muchas gracias. Disculpe la constancia de la plática anterior. Ah, ok. Bueno, referente a constancias de webinars anteriores, si fueran tan amables de escribir directamente vía WhatsApp para que se les pueda resolver y ya se les dé el seguimiento. Les voy a copiar en este momento el número para que pues nos contacten y se les atiende directamente. Es muy importante pues recalcarles, maestros, que nos apoyen al momento de llenar el formulario, a que corroboren que sus datos estén correctos, que escriban bien su correo, porque de repente falla ahí que el correo es el que no está bien y por eso no les llega la constancia, porque se les manda vía correo electrónico. Y cualquier duda, de todas formas, vía WhatsApp al número que les acabo de comentar en el chat, con todo gusto podemos revisar la situación o por qué no es que
llegó la constancia. Y bueno, creo que la maestra ya nos acaba de compartir una liga para encontrar el documento, ¿correcto, maestra? Sí, de hecho, ahorita permítame, porque como no me carga el documento completo, les voy a compartir dos. Me parece que es el segundo, ¿sí? Porque no, ¿cómo se llama? Está en la página de Subsecretaría de Educación Media Superior, pero no quiere jalarme el documento para encontrar específicamente la página. Ah, ok, Pero maestra. Mire, si quiere no se preocupe para que ya no estemos aquí a las prisas. ujú, Nos los puede compartir y nosotros lo copiamos al correo que se les va a mandar sus constancias para que es- tengan esa información relevante que, bueno, ahorita los profesores están solicitando. claro, sí, ya está. Muchísimas gracias, hermosa. De todas maneras, te la vuelvo a compartir. Gracias. Sí, ok, perfecto. Y bueno, recuerden que esta grabación, o bueno, esta videoconferencia se grabó y después la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube para que pues revivan en caso de que llegaron, se conectaron un poquito después de que comenzó, pues van a poder este, encontrar toda la videoconferencia completa en el canal de YouTube. Y bueno, recuerden que también al asistir a este ciclo de webinars, ustedes obtienen su constancia de participación, que para eso es el link del formulario, y también una infografía digital sobre los principios de la nueva escuela mexicana. Esta infografía va acompañada una vez que se les comparte vía correo electrónico su constancia digital para que pues, tengan un material adicional complementario y pues les sea de utilidad. Ah, muchísimas gracias. Ok, pues bueno, me parece que ya no tenemos otras preguntas. Eh, esta es la que ya se respondió del profesor Ramón. Y de ahí, bueno, nos saludan de la Normal Superior del Estado, profesor Agustín. Pues bueno, me parece que entonces damos por concluida esta sexta edición del ciclo de webinars. Maestra Fátima, un gusto. Le agradecemos muchísimo que nos haya brindado este espacio. De verdad esperamos que haya enriquecido a todos los docentes y que haya pues complementado, ¿no? Lo que ahora sí que se solicitó, porque es bien sabido que una vez que ustedes llenan el formulario, los docentes ponen ahí sugerencias, temas y ya nos habían pedido que habláramos acerca de los PAC y el tema que pues prácticamente se llevó el día de hoy. Entonces le agradecemos mucho, maestra Fátima, que nos haya apoyado, que esperemos sea la primera de muchas videoconferencias para que también le den seguimiento. Estamos muy contentos de que se haya logrado y les agradecemos a todos los docentes su participación. Recuerden que a través del link va a poner su constancia digital y pues cualquier duda que surja después vía WhatsApp, con todo gusto los vamos a atender. Maestra Fátima, que tenga excelente noche y muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, docentes, a todos los que participaron y les reiteramos un saludo. Que pasen excelente noche. Hasta luego.